Visitemos una de las cataratas más lindas de Costa Rica, en uno de los cantones donde la gente cree que no hay mucho que hacer. A ver si esta joyita nos impresiona. Pues esto es Bagaces, ubicado en Costa Rica, Guanacaste, la provincia conocida por los extranjeros como un lugar de playas paradisíacas. Sin embargo, este lugar no tiene playas, entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Estamos en el centro de Bagaces, que es un pueblito típico, un parque, una iglesia al frente y alrededor del pueblo restaurantes, pulperías. Para el que no sabe qué es pulpería, no me diga que es donde venden pulpos, sino que es como un mini súper. Bienvenidos al parque de Bagaces. Bueno, Bagaces es un cantón de Guanacaste. Su nombre viene del cacique Bagazzi, que estuvo justo cuando llegaron los españoles. A la gente de aquí se le dice bagaceños. ¿De quién será esta estatua? Él fue músico aquí en Bagaces. Dicen que era muy enamoradizo y es curioso que eso la gente lo recuerde mucho. Y él dejó este mundo en el 2007. De hecho, aquí hay un equipo de básquet que agarró el nombre del cacique. Atrás mío tenemos la estatua de Tomás Guardia, un expresidente de Costa Rica hace muchos años atrás. De las tantas cosas que hizo, una de ellas fue que abolió la pena de muerte. Del parque, en esta esquina al frente, está este lugar, que aquí había una casona de estilo guanacasteco, que es donde nació Tomás Guardia, este personaje tan importante que les cuento. De hecho, tiene el típico kiosco que está en el centro del parque. ¿Les contaría esta historia? Les contaría de esta historia de Bagaces en las cataratas, pero preferí hacerlo mejor acá en el centro para que lo conocieran y lo valoraran más. ¿Qué es lo que te interesa saber de aquí? Las cataratas, el volcán Miravalles, que yo creo que aquel es el volcán Miravalles, de hecho. Por ahí creo que está escondido el Tenorio, entonces está un poco lejos como para llevármelos para allá en este video. Eso nos habilita más posibilidades para hacer más videos. ¿Por qué les grabo un parque de un pueblo? Porque no todo el mundo valora estos lugares tan bonitos con tanta historia. Cualquier corrección de datos, hacerla con mucho cariño en los comentarios, ya que yo estuve investigando, de hecho, en fuentes fiables de la municipalidad, etc. Sin embargo, a veces los testimonios de la gente que vive aquí o que vivió es más auténtico. Vamos a ver si podemos ingresar a esta iglesia. Me he estado sosteniendo el sombrero porque ya me salió volando y no quiero salir otra vez detrás de él. Le dan muy buen mantenimiento porque para ser blanca es celeste, un celeste muy claro y está muy linda. De hecho, los colores están bastante inusuales, no lo sé, celeste con azul. Y algo que quiero reconocer, que el reloj está en funcionamiento. Van a ser casi las 12 y en efecto ya van a ser las 12. Y aquí a veces los tienen desconfigurados. Si hay alguien que tiene cuáles relojes sí funcionan bien en nuestro país, principalmente en la capital, póngamelos. El reloj que está por la Plaza de la Cultura no estaba funcionando. Bueno, me pareciera como si fuéramos los únicos en la iglesia. Voy a quitarme hasta los lentes. Creo que voy a hablar un poco más alto porque de verdad no hay nadie, a menos de que haya alguien por ahí escondido. El techo me gustó un montón, parece como barras de chocolate. Me gusta mucho visitar estas iglesias porque les tienen un mantenimiento espectacular. Hola, pirito. Ay, no tiene cola. Vamos a conocer las cataratas de Llanos de Cortés. Por error encontré un parqueo como trasero y a causa de eso estoy haciendo un sendero. Está lindo, pero es más complejo. Llegamos a las cataratas de Llanos de Cortés y se las presento por aquí. Si se escucha mucho escándalo, creo que es por obvias razones. Hoy es lunes, de hecho, y hay bastante gente. Vamos a acercarnos, pero de hecho, si pueden ver, la catarata es bastante ancha y alta. De hecho, es como cuadrada. Lo que más podemos ver son extranjeros. En la página de TripAdvisor está calificada como la 4ª mejor catarata del país. Vengan para que vean esta cascadita pequeña, chorrito de agua, que se dice que en épocas secas no está, por lo que significa que no estamos en época seca. Es una caída de agua estacional. No pensé que habría tanta gente. Inclusive hasta atrás mío creo que hay un guía. Hay mucha más gente de lo que de verdad me iba a esperar. Pareciera como si estuviéramos en la playa, pero
Estamos en las cataratas. Vamos a entrar. Espero que no se me caiga el micrófono ni la cámara. Uy, está bien fría. Y hay pececitos, pero como que no se ven. Espero que el audio se esté escuchando bien. Y vean, arriba hay gente. Vamos a ver si podemos ir a inspeccionar aquella zona de allá. Ya les había dicho en un video, yo mido como 1,72 m y de momento hasta aquí me llega a la cintura. Y aquí en medio de todo el mundo les estoy grabando el ingreso de los turistas, de los extranjeros, que de hecho, por lo que me parece a mí, lo que más hay son extranjeros. Y de este lado se ven los salvavidas que tenemos aquí en las cataratas. Vamos a ir a ver ahora si nos podemos subir a la parte que les enseñé de la catarata, en la parte más alta. Por dicha que el clima está fresco para hacer Guanacaste. Bueno, ya subí. De aquí es de donde nace la catarata. Aquí está la cabeza. Sin embargo, no me voy a subir, no me voy a meter, porque después, por estar jalando el rabo a la chancha, no puedo subir este video. De hecho, no hay nada, o sea, yo estoy aquí, no hay nada que lo proteja a uno. Voy a tocar, ¡ay, está fresquita! Y por allá se ven las personas, que era justo donde estábamos nosotros. Para saber la altura de esta catarata hice dos cosas. Primero, investigué en internet. Dice internet que la altura de esta catarata es de 12 metros y de ancho de 15 metros. Sin embargo, preguntándole a alguien de aquí, dijo que no sabía, pero que podía ser más o menos 30 metros. Entonces, promedien. Pero si internet dice 12, probablemente es porque alguien ya hizo la medida, así mismo lo posteó. Vean lo que nos encontramos. Ya se los voy a enseñar. Casi no se ve. Es una poza. Esta es, y de hecho se llama Poza Escondida. Está en el camino del sendero por el que nos metimos por error. Y confirmado que uno se puede meter. Es una profundidad mayor que la de la cascada y es como de 3 metros de profundidad. Creería que todos los extranjeros que llegaron, como ellos venían con guías, microbuses, sí se parquearon en donde tenía que ser, y es posible que como no pasan por este sendero, entonces no verían esta poza, a menos de que los traigan. También es una posibilidad, pero de hecho está vacío. Todo esto es mío y también voy a tocarla porque no voy a nadar. Pero está fresca, está rica, la verdad. Y bueno, queridos puravideños, aquí tienen otra cara de Guanacaste que para muchas personas es un lugar muy polémico.